Ya, ahora sí. Entonces, bienvenidos a la clase, a la sesión de hoy día, la sesión número 6 en cómo fortalecer a la familia. Recuerden, hoy día, bueno, tenemos cómo vencer el enojo. Esta es la agenda de hoy día. Recuerden que poner en práctica en estas técnicas que se van a enseñar en este curso creará un mejor ambiente hogareño que permitirá que el espíritu del Señor pueda estar presente. Y como les dije, hoy día vamos a ver la sesión 6. La sesión 6 es cómo vencer el enojo. Entonces, vamos a ver vamos a hacer un seguimiento primero del desafío semanal, ¿de acuerdo? Entonces, Silvia, por favor, ¿nos puedes ayudar leyendo los dos primeros y luego Grimalda los dos siguientes? Desafío semanal. Consideren en oración los desafíos relacionados con sus hijos y reflexiona brevemente sobre preguntas que les ayuden a guiarlos con amor y sabiduría. Escriban lo que pueden hacer para ayudar a incrementar en los miembros de la familia la fe y la confianza en sí mismos. Elaboren y escriban y lleven a cabo un plan para ayudar a llegar a ser competentes insteles a reforzar su éxito mediante el reconocimiento y los elogios. Muy bien. Conversen con su cónyuge u otros padres. ¿Hasta ahí nomás? No, está bien, ¿O continúa. sigo? Continúa. U otros padres sobre la importancia de ofrecer oportunidades de servicio a sus hijos. Elijan una actividad adecuada y programen una fecha para. Espera un ratito. Ya, ahora sí. Entonces, ah, hoy día principalmente por eso les pido las hojas que ustedes tengan porque vamos a ver sobre cómo vencer el enojo. A ver, disculpen, creo que... ya. No, no. Primero estábamos en el seguimiento de desafío semanal. Entonces, ¿cómo les ha ido con estas acciones en esta semana? ¿Están ahí? Ya volví. Seguimos con la sesión. Estamos pensando. Sí. ¿Han logrado elaborar llevar a cabo su plan para ayudar a ser competentes e instarlos a seguir el éxito de sus hijos? ¿Cómo han ido con eso? ¿Han podido reflexionar sobre los desafíos de sus hijos? Sí. Entonces, no se olviden de revisar. Estoy enviando siempre al grupo los desafíos semanales y esto les va a ayudar mucho para que ustedes puedan ver a largo plazo los efectos de estas sesiones que estamos llevando, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí, vamos a ver cómo vencer el enojo, ahora sí, los objetivos de esta sesión, ¿de acuerdo? Ahora sí vamos a arrancar con esta parte. Entonces, Eunice, por favor, ¿nos puedes leer los dos primeros y luego Silvia los dos siguientes? Eunice, Y hermano, a ver, por favor. tener conciencia de los efectos que el enojo que el enojo descontrolado provoca en los miembros de la familia. Entender cómo llegan a enojarse y la necesidad de aceptar la responsabilidad de los problemas resultantes del enojo. Ya. Gracias. Gracias. Aprender maneras de controlar y superar el enojo. Elaborar un plan de prevención de recaídas para que no vuelvan a ocurrir los problemas resultantes del enojo. Muy bien. Entonces, vamos primero a ver, vamos a ser conscientes un poco del efecto que puede causar el enojo y entender cómo
cómo podemos controlar y superar el enojo, ¿sí? Entonces, por eso le va a servir las hojas que les he enviado. Vamos a ver el problema resultante del enojo. Solamente voy a leer este caso y quiero que ustedes, mientras que vayamos completando toda la sesión de hoy día, vayan viendo de cómo se puede solucionar ese tipo de situaciones. Ese tipo de situación es una situación que puede darse y a veces puede ser también un poco extrema, pero es causante o ese resultado de un enojo que no se ha manejado bien, ¿de acuerdo? Aquí, importante, el enojo no es malo, no es negativo, pero tiene que aprender a manejarse, ¿de acuerdo? Porque es parte de una emoción también. Entonces dice, Jorge hervía de ira al observar a su hijo Benito, de 15 años, entrar con arrogancia a la sala, tomar del cuello a Sergio de 11 años y quitarlo de la silla enfrente de la televisión. Estás en mi silla, tonto, le dijo amenazante. Sergio hizo un gesto de dolor y respondió débilmente, esta no es tu silla. Mientras Sergio se alejaba de él, Benito le pegó en la cabeza con la mano. Benito se dejó caer en la silla. Levantó el control remoto, cambió el canal a una estación de música popular y le aumentó el volumen. Meses de mucha irritación habían abrumado el corazón de Jorge. Empezó a transpirar en abundancia y sus brazos comenzaron a temblar. Ya no lo aguanto más, pensó. No solo demuestra falta de respeto por los demás, sino que también está desafiando deliberadamente. Sabe que no tolero esta clase de conducta. Enfurecido, Jorge se abalanzó sobre Benito, le torció el brazo y le gritó, ¿quién te crees que eres? No tienes ningún respeto por nada. Solo piensas en ti mismo, sacando a Benito a tirones de la silla. Jorge le gritó, vete a tu cuarto, no quiero ni siquiera mirarte. Benito quitó de un tiro su brazo y se fue enojado, dando un portazo al salir. Pocos días después, Jorge y su esposa le relataron este episodio a un terapeuta de servicios para la familia, Santos de los Últimos Días. Me enojo tanto con él que no veo la salida, se lamentó. No puedo hablarle de manera civilizada. A veces digo cosas que después lamento. El problema parece estar empeorando. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir analizando esta situación, desglosándolo un poquito este caso, como le digo aquí, esta situación que puede pasar en casa muchas veces y cómo a veces se reacciona ante esto, ¿no? Y cómo se puede manejar. Entonces, vamos a ver aquí el problema resultante del enojo. Vamos a tratar de analizar este caso, ¿de acuerdo? Vamos a ver, hay tres maneras en las que suele manejarse inadecuadamente la ira. Vamos a ver estas tres maneras en que se puede manejar inadecuadamente la ira o el enojo, ¿de acuerdo? Vamos a ver, Eunice, por favor, léenos esta primera, la agresión. Y mientras que va leyendo, Eunice, ¿vimos eso en el caso de Jorge? ¿En la familia de Jorge? ¿Vimos eso? Ya, lo leo todo, ¿no? No, solamente lo que dice agresión. Ya, agresión. La ira, enojo, se expresa por medio de la violencia física, al golpear, patear, dar bofetadas, pegar en el trasero, tirar del cabello y las orejas. El maltrato emocional verbal es el gritar, insultar, blasfemar, amenazar, culpar, ridiculizar, manipular y agre- ag- a- agredir, degradar y el control y el dominio de otras personas. Muy bien. ¿Puedo Entonces, saber? ahí nomás, Eunice. Gracias. Entonces, ¿podemos identificar esto en el caso de Jorge? ¿Hubo agresión? ¿Cierto? ¿Cierto? Sí hubo. Hubo agresión Hubo tanto agresión. de Benito, de los dos hijos, y luego también de Jorge hacia sus hijos, ¿no? Vamos ahora al siguiente punto. Silvia, por favor, léenos la interiorización. La ira se dirige hacia uno mismo, lo cual conduce al menosprecio de sí mismo, a la depresión, a los actos autodestructivos, el beber alcohol, consumir drogas, intentar suicidarse, mutilar el propio cuerpo. Muy bien. Entonces, en este Muy bien. caso no hemos visto eso, ¿no? En este primer caso no hemos visto esta situación de interiorización.
¿De acuerdo? Entonces, pero tenemos que estar atentos que el enojo puede desencadenar a estos dos tipos de comportamiento, lo que estamos viendo, agresión, que como le digo, la más fuerte, inclusive hay situaciones mucho más fuertes que no quise ponerlo para esta sesión, pero sí, sobre todo el control y el dominio hacia otra persona y la interiorización que esto se va hacia la misma persona a hacerse daño y a, como dice, al menosprecio de sí mismo, ¿no? Entonces hay que estar atentos porque si vemos esto también en nuestros hijos, en alguna persona, para poder ayudar, ¿sí? Vamos a la tercera, la última. Grimalda, por favor, ¿puedes leernos esta parte de aquí? Ya. Conducta pasivo-agresiva. La ira se expresa con hechos indirectos, la falta de puntualidad, la irresponsabilidad, la terquedad, el sarcasmo, la deshonestidad, la irritabilidad, el descontento, las críticas, la desidia. Muy bien, ahí Los padres, nomás. Ahí nomás. ujú, Entonces, este es el siguiente punto, ¿no? Que tenemos que estar alertas también, ¿no? Entonces, estos son los signos de la conducta pasivo-agresiva cuando alguien está expresando ira. Y como dice aquí, los padres enojados pueden intimidar a sus hijos hasta el punto de lograr que se les obedezca, pero los cambios de conducta resultantes a menudo son temporales. Es muy probable que sí obedecen bajo coacción. Los hijos se rebelarán más adelante. Entonces, recuerden que el enojo va a ocasionar de que tal vez los hijos obedezcan de inmediato, pero esto no va a solucionar realmente la conducta que ha ocasionado tal vez esa situación dentro de la familia. ¿De acuerdo? Entonces, vamos ahora aquí. Las consecuencias del enojo. Como miembros de la iglesia, ¿qué podemos tener? O también, no siendo miembros de la iglesia, ¿de acuerdo? Vamos a ver la primera. A ver, Eunice, por favor, léenos las 5 primeras. Ya. Pérdida del espíritu, ¡qué guapo! pérdida de respeto de uno mismo y de los miembros de la familia, pérdida de amistad y de cooperación, pérdida de confianza en sí mismo, culpabilidad y soledad. Gracias. Grimalda, puedes continuar con los 5 siguientes y luego Silvia lo que resta, ¿sí? Relaciones divergentes. Daño a sí mismos y a otras personas. Hijos que en lugar de amar a sus padres les temen. Hijos que se rebelan, que tienen conducta delincuente y que abandonan su hogar a una temprana edad. Eh, ¿Cuántos Sí, números estoy leyendo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, por ahí leí. ya. Ya. Silvia, los siguientes, por Los favor. siguientes son hijos que fracasan en sus estudios, un mayor riesgo de problemas, tales como depresión, mala salud, conducta adictiva y problemas relacionados con el empleo. Muy bien. Entonces, ¿alguien tiene algún comentario sobre esto? Y como padres, estamos hasta las patas, creo que todos. Bueno, es importante que vayamos reconociendo, ¿de acuerdo? Y me alegra que podamos hacerlo con esa actitud de confianza de que se va a poder vencer, ¿de acuerdo? Entonces, ahora quiero que vamos a hacer esta actividad, reconocer las repercusiones de la ira. Escriban lo que les está costando la ira en ustedes mismos. ¿Reconocen alguna de estas situaciones que ustedes tal vez están teniendo en ustedes mismos como padres? A ver, disculpen, ya me pasé hasta el final. ¿Alguna de esas cosas está pasando dentro de su hogar? Entonces, repasen a menudo para recordar las consecuencias de la ira, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, ¿qué les está costando? ¿Cuáles de estas listas ustedes están viendo en su hogar? ¿De acuerdo? Si puede, tómenle un screenshot también para que no hay mucho tiempo tal vez y puedan guardarlo para que ustedes lo tengan, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una lista de qué cosas no. Pueden reconocer 3 nada más, está bien. ¿Bien? Entonces vamos a tener 10 segundos. ¿Qué te hizo cambiar de personaje? ¿Por qué la decidiste así? Bien, entonces, ¿reconocieron algunos? Espero que sí. Entonces, conforme vayan aprendiendo a controlar sus sentimientos de ira y cuando los puntos de la lista ya no se apliquen, pueden empezar a tacharlos, lo cual sería un feliz recordatorio de que están progresando. ¿De acuerdo? Entonces, ya han hecho esta lista y luego más adelante pueden ir tachando lo que están yendo mejorando. ¿De acuerdo? Porque esa es la idea, que ya no haya
todas estas cosas dentro de su hogar o dentro de ustedes mismos también, ¿sí? Entonces, ahora, las causas del enojo. ¿Qué causa el enojo? La ira puede derivarse del orgullo y del egoísmo. Por ejemplo, cuando una persona no consigue lo que quiere o de la falta de mansedumbre, paciencia ante la provocación. Algunas personas se enojan cuando se sienten frustradas, heridas o decepcionadas. La ira a menudo surge cuando la persona percibe una amenaza, una injusticia o el maltrato a sí misma o a otra persona. Dicha amenaza puede ser física, emocional. Por ejemplo, la persona puede temer daños físicos, humillación o pérdida de estima propia para sí misma o para otras personas. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante entender esto, de dónde nace el enojo y de que cuando vayamos analizando en la clase, ustedes se van a dar cuenta de que la ira siempre surge de este sentido de que nos amenacen, de este sentido de que sobrepasen digamos, lo que somos nosotros, ¿no? En este caso, que nos sintamos vulnerables, que sintamos que nos pueden hacer daño, ¿sí? O a veces también del hecho de no tener la paciencia necesaria para otra persona. En general, o sea, de forma general, estas son las razones por las que tenemos enojo, ¿sí? Entonces, percepciones distorsionadas. Vamos a ver, esto es lo que causa el enojo, ¿de acuerdo? Una percepción distorsionada de las cosas. Cuando estamos enojados, no vemos las cosas con claridad. Vamos a leerlo. Silvia, por favor, ¿puedes ayudarnos con esta lectura? Vamos anotando ahí. Vamos intentando hacer. Percepciones distorsionadas. Algunas personas se enojan casi sin pensar. Esa, esa clase de ira a menudo es difícil de controlar porque ocurre tan rápido. En otras circunstancias, la ira aumenta lentamente cuando la persona percibe amenazas, injusticias o malos tratos continuos. También se incrementa cuando la persona piensa demasiado en una situación y se permite tener pensamientos que a menudo son sumamente distorsionados y exagerados. Muy bien. Entonces, ¿alguna observación allí? ¿Algún comentario o todo claro? ¿Alguna pregunta? Entonces, el enojo se puede dar a veces casi sin pensar, o a veces crece de una manera, o sea, va poquito a poquito, pero algo que sí genera el enojo es que pensamientos que a menudo son distorsionados y exagerados, ¿de acuerdo? Entonces, eso sí o sí genera Vamos a ver estos tipos de percepciones distorsionadas que genera, ¿de acuerdo? A ver, Grimalda, por favor, ¿puedes ayudarnos con esta lectura? Ya, dice, cuando las personas perciben una amenaza y responden con ira, su cuerpo se prepara para la acción. La presión arterial se eleva, los músculos se tensionan, la respiración se acelera y la mente se concentra en responder a la amenaza, a los maltratos. El estado de preparación puede desatarse en una sola respuesta eh, verbal o física. Explosiva puede crecer respuesta verbal o física. Explosiva puede crecer lentamente con el tiempo conforme las personas experimentan una serie de provocaciones. Los pensamientos que provocan la ira aumentan hasta que la persona estalla como resultado de una situación, a veces algo de menor importancia que normalmente se habría pasado por alto. Muy bien. Entonces, algo importante es entender también que el enojo o esa manera en cómo el cuerpo va actuando es porque es un estado primitivo que tenemos nosotros, ¿de acuerdo? Como seres humanos siempre vamos a buscar la protección de nosotros mismos para empezar, ¿no? Inclusive ustedes como más la protección de sus hijos. Y esto es parte natural de nuestra naturaleza como seres humanos, ¿de acuerdo? Porque el cuerpo ya empieza a prepararse para defenderse. ¿De acuerdo? Entonces, lo importante aquí es que a veces cuando no manejamos bien o no gestionamos bien el enojo, puede hacer que situaciones pequeñas que no tienen nada que ver, estallemos. ¿De acuerdo? Que estallemos de la nada. Entonces hay que aprender a manejar el enojo para poder reaccionar de manera adecuada ante cada situación que enfrentemos y aún más dentro del hogar porque hay muchas situaciones de estrés, porque ustedes están no solamente ayudándose a ustedes mismos con sus propias situaciones, sino ayudando a otras personas con sus situaciones, ¿de acuerdo? Entonces, como
La responsabilidad que ustedes tienen como padres es grande. No solamente como padres, sino también como esposos o esposas, o a veces si tienen a alguien con, ¿no? Con el padre de sus hijos, de todas maneras, aunque tal vez no sea su esposo. Entonces, siempre hay esto, ¿de acuerdo? Entonces, hay que aprender a entender que es parte natural que el cuerpo quiera reaccionar así, pero hay que aprender a ayudar, a gestionar. Entonces, ¿cómo vamos a superar el enojo? Entonces vamos a ver algunas situaciones que nos pueden ayudar para superar el enojo. Después de esto, vamos a hacer esta actividad, así que les voy pidiendo que saquen la primera hoja que vamos a ir analizando, ¿de acuerdo? Primero vamos a ver rápidamente estos tres: orar, resolver los problemas subyacentes y asumir la responsabilidad de su propio enojo. Entonces, primero, orar. Los padres deben orar con verdadera intención, pidiendo ayuda para superar sus sentimientos de ira. El ayuno y la bendición del sacerdocio también pueden ayudar a superar los sentimientos de ira. Las bendiciones del sacerdocio, las oraciones y el ayuno deben combinarse con el esfuerzo individual por cambiar. Entonces, ahí primera clave para poder cambiar o para poder superar el enojo como padres. Como les digo, realmente lo que ustedes enfrentan, el estrés que enfrentan es mucho. Entonces, necesitamos muchas herramientas para poder aprender a gestionar. La primera, la oración, el ayuno y las bendiciones del sacerdocio. Segundo, resolver los problemas subyacentes. ¿Qué significa esto? Los padres deben hablar con sus hijos y resolver los problemas que les provocan la ira. La mayoría de los problemas se pueden resolver de manera específica. ¿De acuerdo? Entonces tienen que aprender a comunicarse. La otra semana vamos a hablar sobre específicamente cómo resolver conflictos. Vamos a ver algunas técnicas de cómo vamos a resolver los conflictos. ¿De acuerdo? Entonces eso también les va a ayudar la otra semana. Asumir las responsabilidades de su propio enojo. Los padres que tengan un problema con la ira deben reconocerlo y asumir la responsabilidad antes de poder superarlo. Entonces, como una adicción el enojo también, ¿no? Si yo no admito que soy alcohólico, nunca voy a superar el alcoholismo. Igual es con la ira. Si no admito que tengo problemas con la ira, entonces no voy a poder superarlo. Los hijos pueden provocar a sus padres, pero los padres son responsables de la manera en que responden. Pueden aprender a controlar la ira y responder de una mejor manera. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante eso. Entonces vamos ahora a ver, reconocer el ciclo del enojo. ¿De acuerdo? Vamos a estudiar esto. Hay 4 ciclos, ¿sí? Vamos a ver, entonces vamos a pedir. Emilia, por favor, léenos la primera, luego Silvia la segunda y yo voy a leer la tercera y Grimalda la cuarta. Vamos, empecemos. Dice reconocer el ciclo del enojo. Fase de fingir que todo es normal. La ira está latente bajo la superficie y afecta de la manera en que la persona vive y piensa. Entonces, está en los pensamientos. Vamos al siguiente. Fase de acumular. Sus pensamientos repiten temas habituales, tales como a él no le importa lo que yo le diga como padre o madre. O yo hago todo el trabajo aquí, él nunca me ayuda. Hay claves físicas que indican que la persona se está enojando. Tensión, rigidez, corazón palpitante, respiración rápida, malestar estomacal o un sentimiento de alta temperatura. Muy bien. Entonces, la tercera dice fase de actuar. La persona desahoga su ira ante otra. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente. Fase de la caída en espiral. La persona se siente culpable, avergonzada, surgen luego las defensas y trata de cubrir la ira, haciendo algo generalmente bueno para mostrar que es una buena persona. Entonces toma la determinación de controlar su temperamento y cuando esta determinación empieza a demorarse, la persona retorna al ciclo en la fase de fingir que todo está normal. Muy bien. Entonces, ¿queda claro esto? ¿O hay alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna observación sobre esto? Bien. Entonces, vamos a irnos a la primera hoja, reconocer mi propio ciclo de enojo. Les pido por favor que lo tengan allí, un lapicero también, porque esto es lo más importante de esto. Dice aquí, primero, describe las situaciones características que usualmente provocan su enojo. Entonces, vamos a intentar identificar cuánto de enojo hay en nosotros y qué está provocando enojo en nosotros. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una discusión con su cónyuge, un sobregiro en la cuenta bancaria, el desorden en la casa. ¿De acuerdo? Vamos a descubrir las situaciones. Entonces, a ver, escriban por favor situaciones que usualmente provocan su enojo.
Que mi hijo no se levante de temprano a seminario. Ya escriban eso, escriban todo lo que ustedes sientan, ¿de acuerdo? Esa hoja no la voy a pedir yo, van a ser para ustedes, ¿de acuerdo? Segundo, dice, describa los pensamientos o las excusas que alimentan ese enojo. Por ejemplo, mi esposa no piensa en nadie más que en sí misma. Sí, Grimalda, ¿alguna pregunta? ¿Puedo bajar? Creo que No, no. no, A no, ver, no, no, no. entonces allí, describa los pensamientos o las excusas que alimentan ese enojo. Estamos en la fase de acumular, ¿de acuerdo? Entonces estamos reconociendo, dice, mi esposo es totalmente irresponsable, ¿no? Se van acumulando los pensamientos. Tercero, dice, describa los sentimientos que despiertan enojo. Por ejemplo, siente que no le respetan, que se aprovechan de usted o que la gente lo ignora. ¿Qué es lo que siente? ¿De acuerdo? Estamos en la fase de acumular, ¿sí? Ahora, dice que describa las señales físicas que le indican que está enojado. Por ejemplo, palma sudorosa, aceleración del ritmo cardíaco, tensión, irritabilidad. ¿De acuerdo? Las señales físicas que ustedes tienen, porque no todas son iguales, ¿de acuerdo? Pero en general, estos son los patrones que se presentan. Describa lo que hace, esa es la 1, 2, 3, 4. Estamos en la 4, ¿de acuerdo? Las señales físicas. Por ejemplo, ya pensaron en una situación, Silvia estaba diciendo, mi hijo no se levanta para ir al seminario, ¿qué te hace, qué pensamientos te estás acumulando en cuanto a eso? ¿Qué sentimientos te despiertan? ¿Qué señales físicas te indican que estás enojado? Describa lo que usted hace que alimenta su ira. Por ejemplo, pensar demasiado en la ofensa, rehusarte a hablar de ella, tomar bebidas alcohólicas, ¿no? ¿Qué le hace alimentar su ira? Cuarto dice, mamá, perrito, ya. Dice, describa lo que usted hace para desahogar su enojo. Incluya su peor conducta. Entonces, aquí estamos en la fase de actuar. Estamos en la fase de actuar, porque en la fase de fingir que todo es normal, la fase de acumular es más larga, ¿de acuerdo? Entonces, y es la más peligrosa también. Luego, la última dice, describa sus pensamientos, sus sentimientos y su comportamiento después de desahogar su enojo. Por ejemplo, alivio, culpa, pesar, constricción, o mejor dicho, como tristeza, ¿no? Y si después de eso sigo teniendo cólera, hermana. Por eso escribe, por eso sigo teniendo cólera, mayor cólera, ¿no? Describan eso. No, aquí no hay respuestas correctas, sino es que ustedes se reconozcan. Ese es el objetivo de esta actividad, reconocer mi propio ciclo de enojo. ¿De acuerdo? Si estamos llegando con las 5, está bien. Si nos hemos saltado tal vez de fase de actuar, ¿no? Vamos a ir mejorando entonces. ¿De acuerdo? Esta actividad le ayudará a reconocer su propio ciclo de enojo si es que tienen un problema con el enojo, ¿no? Muy bien. Muy bien, entonces vamos a tomar unos segundos más para poder luego pasar a calmar los pensamientos que provocan el enojo. Entonces, para esto vamos a emplear declaraciones positivas. Vamos a escribir declaraciones positivas que les ayuden a evitar la ira en tales situaciones y que practiquen respuesta a estas situaciones empleando esas declaraciones. Entonces, algo que funciona es que estemos preparados antes de que una situación ocurra, ¿cierto? Por ejemplo, con un caso de emergencia, si nosotros sabemos cómo vamos a manejarnos, cómo salimos del lugar, cuál es la mochila de emergencia, todo esto, nos va a ayudar a que podamos nosotros a mantener la calma y que podamos enfrentar bien esta situación. Lo mismo es con el enojo. Tenemos que aprender a tal vez a pensar en situaciones que puedan pasar, como con los hijos adolescentes.
y tratar de tener esas declaraciones positivas ante el enojo. Visualizar cada situación que provoca la ira. Repitan en la mente las declaraciones positivas. Repetir este ejercicio varias veces al día hasta que incorporen la nueva forma de pensar. Entonces, tenemos que enseñar al cerebro esta manera diferente de pensar. Vamos a ver un caso. Aquí, por ejemplo, dice, el mejor momento de actuar para los padres es cuando se dan cuenta de que va aumentando su estrés. Pueden aprender a controlar su enojo. Una forma es hacerlo, es visualizar un termómetro que mide el nivel. Ah, espera, ratito, creo que me pasé al otro lado. Sí. Aquí, lo siento. Dice, los padres deben buscar explicaciones alternas de las conductas que les hacen enojar. Por ejemplo, un hijo que es grosero con ellos tal vez tuvo un día difícil en la escuela. Un hijo rebelde quizás es aceptado solo por compañeros que demuestran una conducta incorrecta. Al pensar en situaciones que les molesten, los padres tienen que considerarlas como problemas que deben resolverse y como oportunidades de acercarse a sus hijos, y no como sucesos amenazantes que exigen una respuesta dramática de ira. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que entendamos eso, que nos volvamos a educar con eso, de que muchas veces que nuestros hijos actúen de esa manera es que no nos están atacando directamente. No es nuestra emoción la ira que ellos sienten, es la emoción de ellos, ¿de acuerdo? Cuando pasen estas situaciones en las que ellos vengan con estos casos de enojo, digamos, acumulado, o que tengan estas respuestas, podamos pensar, ¿qué le está pasando a mi hijo? ¿O qué le está, por qué está pasando esta situación en este momento con él, ¿no? Como dice aquí, podemos pensar que tal vez algo pasó en el colegio, o que tal vez hay un problema con el examen, o que tal vez no ha dormido bien, o que tal vez no está durmiendo bien, o que tal vez está teniendo alguna situación difícil con un profesor. Entonces, tratar de acercarnos y preguntar, ¿no? ¿Está pasando algo contigo? De comunicarnos con uno. Entonces, de esa manera cambiamos nuestra manera de pensar para poder tener mayor empatía con nuestros hijos. ¿De acuerdo? ¿Se entendió esto? Entonces, cuando el hijo también tiene la puerta, digamos, ¿no? O conteste de una mala manera, hay que calmarnos nosotros, positivamente decir, a ver, ¿qué está pasando detrás de esta situación? A veces es difícil educarnos en esto porque ya hemos estado acostumbrados a actuar de una manera, o nuestro cuerpo mismo ya tiende a reaccionar de esta manera. Por eso es importante que repitamos una y otra vez el ejercicio y recuerden lo que hemos visto en antes, el hecho de orar. El hecho de pedir ayuda al Señor es muy importante para que nos ayude a quitar esto. Es difícil, va a ser difícil, sí, sí lo es, pero es importante que trabajemos con ello, ¿sí? Entonces, salir de la situación. Otro que podemos hacer es salir de la situación. El mejor momento de actuar para los padres es cuando se dan cuenta de que va aumentando su estrés. Pueden aprender a controlar su enojo. Una forma de hacerlo es visualizar un termómetro que mide el nivel de enojo. Por ejemplo, puedo decir, estoy ahorita en verde, en amarillo, en rojo, ¿no? En rojo ya cuando ya estoy ya actuando, digamos, ¿no? En amarillo es cuando, digamos, estoy tal vez bajito, ¿no? Entonces, si pierden el control a los 30 grados, deben salir de la situación antes de que llegue a ese nivel. Deben decirle al hijo o a la hija, me estoy enojando y necesito tiempo para calmarme. No es positivo culpar al hijo o a la hija diciéndole, me estás haciendo enojar. Recuerden de lo que hemos visto en clases anteriores sobre comunicarme desde el yo. Me estoy enojando, porque no es que alguien me está haciendo enojar, sino es me estoy enojando. O sea, esa es mi emoción. Yo soy responsable de esta emoción, no mi hijo. Independientemente de la circunstancia que pueda pasar, tenemos que aprender a manejar esto. Entonces, uno, diferencio en qué estado de enojo estoy. ¿Qué está pasando? Ah, esto está pasando conmigo. Yo misma, me tengo que ayudar a mí misma, yo. Entonces digo, estoy a punto de perder el control. Estoy con este deseo de golpear a alguien, porque es normal. Recuerden que es parte de nuestra defensa como seres humanos. Entonces, decir y expresar esto. Yo no quiero golpear a mi hijo, yo amo a mi hijo y podamos decirle, para que puedan pedir estas palabras. Me estoy enojando y no puedo calmarme. ¿Va a costar? Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta aquí o algún comentario sobre esto? ¿De repente alguien quiere decir algo sobre esto? ¿Nadie? ¿Todo claro? Complicado, hermana, porque en el momento de la cólera yo no le digo, me estoy molestando,
ahorita vengo. No, es un poco difícil porque yo sí le digo, me estás haciendo enojar. Yo sí he usado en muchas ocasiones esa frase, me estás haciendo enojar, ya me estás colmando la paciencia. Entonces es como que desaprender para volver a aprender. Exacto. Buen punto Eh, eso de Cindy, Grimalda. yo te explico algo. Yo cuando les decía eso a mi hija, y algo que justamente hemos hablado, no sé, la semana pasada creo que con mi hijo, Jimena me decía cuando yo también soy decir, no, me estás haciendo enojar. Y Jimena siempre me repetía esto. Ah, tú te enojas sola. ¿Quién te hace? Tú te enojas sola, en fin, pero ¿quién? Yo te estoy enojar, tú te estás enojando sola. Y algo que siempre ella repite lo mismo. Y una vez, ese tema hemos tocado una vez con Sebastián el día pasado, pero me dice, papá, me he dado cuenta que Jimena en su frase tiene la razón. Porque cuando nos enojamos nosotros solos, no nos hacen enojar, nosotros solos nos enojamos. Y esa frase siempre me ha tenido pensando lo que sea Jimena, ¿tendrá razón? Y hoy en día me doy cuenta que tiene toda la razón porque uno se enoja solo. Es Ujú. así. Y Entonces, ahorita tocando ese tema, no, llego dime. porque estaba pensando, dando vueltas, ¿cómo? Y ahorita recién ya lo he razonado bien y ellos están en razón y a veces los hijos nos enseñan sin darnos cuenta. Ujú. Entonces, gracias, Grimal. Entonces, recuerden eso, que ustedes no tienen que reconocer el estrés que está pasando en ustedes, ¿de acuerdo? En qué tipo de emergencia están y tratar de controlar. No permitan que llegue hasta el rojo para controlarse. Aquí, ojito. Entonces, cuando ya ustedes sienten que algo les está molestando esto. Entonces, al toque, tratar de bajar eso, ¿de acuerdo? No llegar al rojo. ¿Me entienden? Entonces, para que ustedes puedan llegar a estas palabras, porque no es fácil, porque cuando ya ustedes pierden el control y su cuerpo ya reacciona, allí no va a ser fácil decir esta frase, ¿de acuerdo? Que es verdad. Pero ustedes tienen que aprender. Estoy aumentando mi nivel de estrés. Aquí esto me provoca estrés. Como ya hemos reconocido situaciones que me hacen enojar en la anterior hoja, ustedes tienen que tener en claro esto. ¿Qué situaciones me hacen enojar? ¿No? Entonces, cuando ustedes ya saben, no, mira, mi cerebro ya va a saber, recuerda que esto te hace enojar. Ya, entonces me voy a calmar, me retiro y digo, me estoy enojando, entonces me retiro de acá. ¿Me entienden? ¿Mejor esta parte? ¿Creen que con eso se ve más fácil? ¿Qué piensa Silvia? De, bueno, sí, varias veces he intentado, pero creo que yo sí, justo como leíamos en la primera, yo sí estoy en la primera, en la ira que o sea, que es un poco la más preocupante porque yo reacciono mucho más rápido. O sea, mis manos lanzan lo que encuentran en el camino. Mm, Entonces, y estas semanas que hemos tenido, eh, los cursos o las clases, sí me ha estado ayudando un poco porque me he podido controlar un poco más, pero me doy cuenta que sí, pues efectivamente eh, es difícil salir en el momento de que sientes que te están viendo la cara, ¿no? Porque prácticamente es lo que uno, al menos yo siento cuando mis hijos desobedecen. Entonces, es como que lo primero que hago es explotar y bueno, ya cuando ya pasó todo, entonces como que, no, mejor me hubiera quedado callado, pero voy a ujú. tratar Ahí el siglo de eso, de sentirse mal. voy a tratar de poner en práctica esto de como que de salir, ¿no? De salir antes de volver a explotar. Gracias, Silvia, por eso. Entonces, algo más que quiero agregar a lo que decía Silvia es que muchas veces estos desencadenantes que nosotros vamos a tener van a ser situaciones que nosotros hemos guardado en nuestro cerebro desde niños. Entonces, nosotros tenemos que aprender a conocernos y a decir, ¿esta situación es de mi hijo o esta situación es mía? O sea, yo me siento dañado por la situación que mi hijo está haciendo o siento que esto ha sido algo que desde niña me ha pasado tal vez. La ira muchas veces tiene el origen en eso, de que a veces desde la niñez nos ha causado ciertas heridas y cuando somos adultos la manifestamos de esa manera. Entonces ustedes ni que si, por ejemplo, como decía Celia, ¿no? Siento que me ven la cara. Entonces cuando yo era niño, sentían que realmente mis padres me aceptaban, me quisieron, o me sentí como una persona que mis padres no me querían, simplemente me estaban
como era como parte de un mueble tal vez para ellos o como algo así, porque pueden hacer de esa herida, ¿de acuerdo? Entonces, también eso tal vez les puede ayudar a ustedes. Traten de, como dice la oración, es muy poderosa. Y ténganlo a mano lo que ustedes estén anotando y léanlo. Por ejemplo, yo hice esta actividad hace un año y medio. Y justamente me acordé, mientras que estaba preparando la clase, me acordé porque también yo tenía que hacer esto en una clase anterior y dije, no he recordado qué cosas me traen enojo. Entonces, porque a veces la mente es frágil y lo olvida, ¿no? A veces la mente no quiere aprender y quiere olvidar las cosas buenas y tener las cosas negativas en la mente muchas veces, ¿no? Por el entorno en el que vivimos. Entonces, otra cosa que también les puede ayudar es encontrar actividades que les ayuden a calmarse. Entonces, ya hemos dicho, no quieren calmarse, entonces vamos a ver, las actividades que los calman podrían ser, esto es un ejemplo, ustedes tienen que buscar sus actividades que los calmen, meditar, trabajar, correr, nadar, escuchar música o leer un libro. Los padres no deben tratar de calmarse desahogando su ira ni y reiterar el incidente que lo haya provocado. Si lo reiteran o se desahogan, la ira probablemente se intensificará. Al repasar mentalmente el incidente una y otra vez, lo más probable es que continúen exagerando la situación. Cuando se desahogan, hacen lo mismo y mentalmente justifican la expresión violenta de su enojo. Entonces tienen que aprender a calmar. Busquen cosas que les ayudan a ustedes, ¿no? Que ayudan a que esa situación se calme, a que esa ira pueda ser canalizada. ¿De acuerdo? Entonces vamos con la siguiente. Compartir lo que realmente sienten. Otra cosa que les puede ayudar a manejar la ira, superar la ira, calmar la ira, es compartir lo que realmente piensan. Entonces vamos a ver aquí, reconocer lo que realmente sienten. Vayan por favor a la segunda hoja. Ejemplos de un registro de enojo. Aquí hay un registro de enojo que les he dado un ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver aquí una situación. ¿De acuerdo? A ver, dice Beatriz. Cada vez que asistía a las actividades después de las horas de la escuela, Beatriz se horrorizaba al pensar en la respuesta de ira de su mamá. Después de tomar una clase sobre la crianza de los hijos, su mamá empezó a expresarle los sentimientos relacionados con su ira. Y esto es lo que le dijo. Temo que te vayas a meter en problemas como le pasó a mi mamá cuando era adolescente. Ella se embarazó y me tuvo a mí. Le confió. No quiero que eso te suceda a ti. Beatriz respondió asegurándole a su mamá que estaba totalmente decidida a vivir la ley de castidad. Su mamá se sintió más tranquila y estuvo más dispuesta a apoyar a Beatriz en sus actividades futuras. Entonces, es muy importante que ustedes sean honestos con sus hijos, que le expresen de manera madura, sin ninguna emoción, sino con tranquilidad y calma, y decirle, esto me preocupa, por eso yo te estoy diciendo eso. Y no va a bastar una sola conversación como en este caso. Aquí, alerta, no es que va a pasar así mágicamente, sino que ustedes van a tener que repetirle una y otra vez a sus hijos, porque muchas veces ellos no van a recordarlo simplemente así de fácil. Pero cuando con más amor ustedes vuelvan a repetir esto, sus hijos van a recordar eso. Y como dice, la ira hace que los hijos teman a los padres. Pero cuando ustedes tienen amor, de alguna manera que puede ser magia, pero el respeto va a ser mucho mayor hacia sus padres. ¿De acuerdo? Entonces, aprendan a ser más honestos con sus hijos cuando ustedes están queriendo decirle algo. No digan como, él no va a entender, sino abiertamente ustedes digan, esto yo quiero de ti por esta razón, pero adáptenlo a su edad. Recuerden que por más que ustedes quieran decir algo también, no lo vayan a decir como ustedes entiendan, sino piensen un poquito, ¿cómo ustedes han tenido cuando han tenido 15 años, cómo han sido? Entonces, ahora, mi hijo cómo es y cómo me hubiera gustado que yo lo diga. Entonces, adáptenlo a la necesidad de su hijo. ¿Se entiende esta parte? ¿Sí? ¿Sí? Sí, hermana. Ya, entonces, nadie tiene ninguna pregunta aquí, ¿no? Estoy siendo clara en este aspecto. Muy bien. Entonces, ahora, vayan a la página, señalen y nombren los sentimientos subyacentes que tienen cuando se enojan. Vamos a ver los sentimientos. Al reconocer y expresar esos sentimientos pueden resolver mejor su ira y a la vez aprender a responder de una manera más adecuada. Entonces vamos a pensar en una situación, vamos a poner la intensidad de mi enojo, cuánto es moderado o severo. Una sola situación, ¿de acuerdo? Pensamientos que alimentan mi enojo,
sentimientos que despiertan, qué hice como resultado de mi enojo, qué es lo que me dije a mí misma, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a pensar qué es lo que me puede ayudar a reconocer ese enojo o a superar ese enojo. Lo que pareció ayudarme. Si hubo algo o nada, suprimí, desahogué, resolví el enojo, lo que haré mejor la próxima vez. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tomarnos unos segundos, traten de hacer como una ojeadita y esto traten de usarlo, traten de escribir, porque yo sé como les digo, ahorita ustedes ya no solamente están manejando su enojo de ustedes, sino que tienen que ayudar a manejar a sus hijos también el enojo. Y esto es importante, porque muchas veces como no nos han ayudado a manejar el enojo o no ha habido esa cultura en casa, a veces no la transmitimos a nuestros hijos y ellos van a seguir repitiendo ese ciclo de enojo. Y realmente el enojo, mientras más va pasando a otra generación, se hace más fuerte, ¿de acuerdo? Y más fuerte a la siguiente generación, y más fuerte a la siguiente generación, ¿de acuerdo? Y también es más difícil de superarlo, sí, pero mientras más lo sanemos, digamos, en una generación, a la otra generación les va a ser más fácil, y a la siguiente le va a ser mucho más fácil también, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante de entender. Muy bien, entonces... Vamos a quedarnos aquí, es cómo controlé mi enojo, ¿de acuerdo? Y vamos a ver algunas cosas para poder ayudarnos a cambiar nuestro enojo y vamos como miembros de la iglesia a ver algo espiritual, ¿sí? Entonces vamos a ver. Eunice, por favor, léeme las tres primeras y Grimalda las que siguen, ¿de acuerdo? Cuando las personas cambian espiritualmente, comienzan a sentir menos ira y obtener la confianza de que pueden controlar mejor sus sentimientos de ira. Vamos a ver entonces. Eunice, por favor. ¿Eh? ¿Estás ahí? Leer, leer directamente las escrituras e incorporar en su vida las enseñanzas que contiene. Orar diariamente pidiendo ayuda en todos los aspectos de la vida, incluso los problemas de ira. Arrepentirse y esforzarse por acceder al poder sanador de la expiación. Pedir el consejo del obispo según se necesite. Fijar metas personales para superar los problemas de ira o enojo, esforzarse por superar un problema hasta lograr el éxito y después comenzar con otro. Orar pidiendo ver a los demás como el Señor los ve. Renovar los convenios y rendir devociones en el templo y en las reuniones de la iglesia. Muy bien. Entonces, gracias, Ulises, por leerlo. Entonces, aquí, algo que ustedes quieran tomar como consejo o alguna pregunta sobre esto, alguna observación tal vez que tengan sobre estos cambios que pueden hacer o tal vez ya lo están haciendo y sienten que no hay resultado. ¿Algún comentario sobre esto? Entonces, es muy importante que recuerden que el Señor está de nuestro lado para ayudarnos a superar el enojo y realmente, como me encanta, dice, fijar metas personales para superar, esforzarse por superar esos problemas. Es importante que nos fijemos la meta y que podamos trabajar en ello con la ayuda del Padre Celestial. Ahora, quiero que ustedes escriban lo que harán para aumentar su espiritualidad y su humildad con el Señor, ¿de acuerdo? De una de estas cosas que hemos visto, quiero que ustedes escojan uno que van a hacer o que tal vez van a implementar para hacerlo de una mejor manera, ¿de acuerdo? Escojan uno que vayan a hacer, escríbanlo por favor en su cuaderno para que puedan ir trabajando para superar el enojo. Por ejemplo, orar pidiendo ver a los demás como el Señor los ve, siento que también es algo que puede ayudar, ¿no? No sé, algo que les ayude a ustedes. Bien, vamos a pasar entonces al siguiente punto. Prevenir una recaída. Entonces vamos a hablar de las recaídas que pueden pasar y que van a ser parte tal vez de su proceso, así que les pido que no se desanimen. Entonces,
Fase de fingir que todo es normal. La persona reconoce que tiene un problema con el enojo, pero lo maneja de manera sana. Es consciente de las cosas que provocan el enojo y emplea estrategias para enfrentarles, tales como evitar situaciones de alto riesgo, reposar y tomar un descanso. La persona se esfuerza activamente por resolver los conflictos y los problemas que conducen al enojo. Entonces, el primer paso, si ustedes cayeron en un enojo de que se fueron hasta el rojo, digamos, entonces ustedes tienen que pasar, es normal, me pasó esta recaída, lo acepto y tengo que manejarlo de una mejor manera. ¿De acuerdo? Voy a buscar una estrategia para manejarlo de una mejor manera a la próxima. Y no estar repasando, pero ¿por qué? ¿Cómo lo hice? Estos pensamientos rumiantes no, sino de frente. ¿Qué voy a hacer? Tal vez la próxima voy a reposar, voy a tomar un descanso, voy a respirar. Respirar ayuda muchísimo. Aunque crean que no, respirar es una de las técnicas que pueden ayudar muchísimo a calmar. Entonces, fase de acumular. La persona emplea nuevas estrategias positivas para limitar el nivel y la intensidad del enojo. Aquí, corrige y reemplaza los pensamientos negativos con declaraciones positivas. Yo puedo manejar esto, ¿de acuerdo? Puedo encontrar otras soluciones a este problema. Se da cuenta de los sentimientos dolorosos subordinados al enojo. Reconoce que son normales. Por ejemplo, me siento herida, me están hiriendo, me están faltando respeto. La persona pone un alto a las conductas de enviciamiento, incluso el imaginar cómo habrá de actuar en base al enojo y planea cómo desahogar sentimientos de indignación. Habla en cuanto a los problemas o si la situación no puede cambiar, se escribe acerca de ello. La persona desprende su energía mediante actividades físicas y aumenta su confianza en sí misma haciendo algo que le agrade hacer. También se esfuerza por lograr el renacimiento espiritual. Entonces, si hay esa fase de acumular, tienen que estar también ustedes alertas, ¿de acuerdo? Y tienen que tratar de ustedes mismos de abrazar ese dolor que ustedes sienten, porque muchas veces cuando llegamos a... Esta es la primera fase, ¿no? Como al toque reconozco que algo está pasando y digo, alto. Pero ya aquí, digamos que ya pasé a la otra fase, entonces digo, pucha, ya aquí ya soy de lo peor. No, decir, bueno, sí, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Pues, ¿cómo llegué a esto de acumular enojo? O sea, de llegar a pensar en base al enojo, en querer pensar en maneras de desahogar mi enojo, ¿no? Y lo primero es abrazarse a ustedes mismos y reconocer que lo que hicieron no estaba bien, ¿no? De que al final se equivocaron y pedir también las disculpas del caso si es que se tienen que hacer. Y recordarse a ustedes mismos que ustedes pueden manejarlo. Y recordar todas las actividades que hemos visto en antes que ustedes pueden llevar a cabo en cuanto a lo espiritual y todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, ahora una idear una prevención de caída, de recaída. Entonces, aquí en la hoja les he dado la número 3. Aquí dice, mi plan de prevención de ira, lo que provoca el enojo, estrategias para llevar la situación o escapar de ellas, medidas para resolver los problemas que causan el enojo, fase de acumulación y uso de intervenciones, cosas que provocan el enojo, estrategia para sobrellevar la situación o escapar de ellas. Entonces, allí ustedes pueden escribir, eso les voy a pedir que ustedes lo hagan después de clase, con todo lo que ya hemos aprendido. Durante la próxima semana procuren obtener la ayuda del Señor mediante la oración y también la ayuda de familiares y de amigos selectos al preparar y ejecutar su plan. ¿De acuerdo? Dense chance, como les digo, de tomar situaciones, de tomar pasos antes de que pasen situaciones de emergencia. Entonces, ¿va a haber recaídas? Sí, como cualquier adicción. De hecho, la ira es como estamos viendo de que si alguien lo interioriza, se vuelve alcohólico, ¿no? Y puede mutilarse, puede querer hasta suicidarse, depresivo y todas estas situaciones, ¿de acuerdo? Y es como porque se genera una tristeza y el cuerpo se va ahogando en sí mismo. Realmente a veces esto genera la ira. Pero es muy importante entender que también a veces detrás de la ira es que nosotros deseamos validarnos, deseamos que sentirnos bien, pero a veces no es la manera, sino la manera es de poder expresar las cosas con calma. Entonces hay que aprender a calmar esta, digamos, esta reacción primitiva que tenemos como seres humanos. ¿De acuerdo? Entonces, esta actividad queda como actividad para ustedes. Escríbanlo, por favor, háganlo, analicen cómo pueden ustedes buscar sugerencias, oren, pidan al Padre para que esto no sea solamente una meta de ustedes, sino puedan ver milagros con la ayuda del Señor. Recuerden que la paz de Dios proviene de Él, ¿no? Que la paz proviene del Padre Celestial y eso es lo opuesto al enojo.
Y a veces hay tantas cosas que desencadenan el enojo, tantas situaciones, tanto del presente como del pasado. Entonces dice aquí, los padres no deben olvidar ni subestimar la poderosa influencia del Espíritu Santo al procurar la ayuda del Señor. El Espíritu Santo les consolará, les apoyará y les dirigirá al manejar y superar esos sentimientos de ira. Recuerden eso. Recuerden que cuando Jesucristo estuvo a punto de ser arrestado y Pedro fue y le cortó la oreja y Jesucristo intervino y le dijo, ¿no? Porque él fue y reaccionó, actuó con la ira, ¿no? Pero el Señor le fue y le sanó la oreja y eso puede pasar también con sus hijos. Él les puede ayudar a que los corazones de sus hijos puedan sanar, puedan tener esta sanidad, porque como padres no hay una perfección, pero siempre si ustedes buscan la ayuda del Señor, no solamente para su propia sanidad de ustedes, sino que va a poder ayudar a compensar las cosas que como padres a veces no alcanzan. Y es por parte también de ser humanos, ¿no? Si no tuviéramos este cuerpo, creo que tampoco tuviéramos esa emoción y tampoco pudiéramos amar y todo ello, pero realmente hay que aprender a manejar esta emoción. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario, alguna pregunta sobre lo que hemos hablado? ¿Todo bien? ¿Sí? Bien. Entonces, repasemos. Hemos visto el problema resultante del enojo, hemos visto la situación de Jorge, las consecuencias del enojo también, las causas del enojo, cómo superar el enojo, calmar los pensamientos que provocan el enojo, hemos visto cómo salir de la situación, resolver los problemas subyacentes, asumir la propia situación de su enojo, reconocer el siglo del enojo también, espero que lo puedan seguir haciendo, encontrar actividades que les ayuden a calmarse, compartir lo que realmente sientan, procurar un cambio espiritual y esto de prevenir una recaída, no se olviden. Nunca digan nada negativo, disculpen, hasta ahí nada más, prevenir una recaída. Entonces, desafío semanal. Voy a tomar una foto a esto y ahí está todas las actividades que vamos a tener para esta semana. Entonces ahí les animo a que ustedes puedan hacerlo. Lo voy a enviar ahora al grupo. Sobre todo, idear un plan de prevención de caídas y aumentar su espiritualidad les va a ayudar muchísimo esta semana. ¿Sí? Entonces, gracias por venir a la clase de hoy. Nos vemos en la próxima donde vamos a hablar cómo resolver los conflictos y estamos a punto de terminar con esas sesiones. ¿Sí? Muchas gracias por estar allí.